Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de ClickCiber, el programa semanal dedicado a la tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad y en general todo lo que tenga que ver con esto que llamamos las tecnologías de la información. Un programa que realizamos desde Madrid cada semana y damos un abrazo a los 130 medios de comunicación, tanto de televisión como de radio, que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo, donde está nuestro amigo Joan, allí en la isla de Palma de Mallorca mejor dicho, hasta el Océano Pacífico, que está hoy alguien muy cerquita. Es un programa que se emite desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy el equipo está a mi centro izquierda y tenemos a la voz profunda de la radio, a don Rafa Tortajada. ¿Qué tal, Carlos? Pues oye, aquí en familia estamos hoy. Hoy en el estudio estamos en familia, pero somos muchos en el estudio. También tengo hoy a mi centro derecha hoy a don Ricardo Hernández, que es el Country Manager de Forcepoint para España y Portugal. Hola, Ricardo. Muy buenas, Carlos. Muchas gracias. Pues, con el micrófono abierto mejor, ¿eh? Mucho mejor. Esto, ¿dónde va a parar? Bueno, ya tu repetidor al menos en el programa. Ya hacía tiempo, pero vamos. Tiempo. Repetido. Suena mal, pero está muy bien. Está bien. Y luego, por otra parte, como hemos avanzado ya, tenemos a don Joan Massanet, habitualmente desde Palma de Mallorca. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues muy bien. Y hoy mi colega de siempre que le tenemos aquí a mi lado, a don Carlos Valerdi, se nos ha ido de vacaciones, unas merecidas vacaciones, a Argentina. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bueno, un placer estar desde aquí, desde lo que se denomina la Tierra del Sol y del Buen Vino. Así que, bueno, vamos a acompañarlos. ¿Y de los asados también? ¿O? También hay asado y también hay pescado. Bueno, y también damos la bienvenida a una persona que se incorpora para contarnos un poquito, hablarnos de eficiencia energética, a Joana García, que está aquí en Madrid, pero no está en el estudio. Hola, Joana. Buenas tardes a todos, sí, desde aquí de Madrid, que es por la tarde. Pues sí, aquí estoy para contaros un poquito nuevos avances sobre la tecnología de la eficiencia energética. Pues estupendamente. Y finalmente estoy yo, Carlos Reyes. Proponemos que nos acompañáis durante los 55 minutos que nos van a llevar hasta el final, donde está el concurso. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Esta semana, por lo menos en España, pasear bajo la lluvia, que ya hacía falta. Sí, hacía falta. Así es, durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com. También informaros de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcast, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, os invitamos a suscribiros en cualquiera de estas plataformas y, sobre todo, dar un like para sentirnos muy queridos. Muy queridos. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber. Bueno, don Carlos Valerdi, ¿qué contenidos vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, como todas las semanas vamos a empezar diciendo que una semana como esta, de hace 9 años atrás, en 2014, más precisamente el 17 de octubre, la Real Academia Española, la RAE, presentó la 23ª edición en la cual incorporó nuevos artículos relacionados con el mundo digital. Uno de ellos fue la palabra hacker. El término hacker fue incluido por primera vez, pero no precisamente de la forma que el colectivo lo esperaba, que recordemos que siempre decimos en ClickCiber que el hacker no es el que hace las cosas mal, ni hace cosas malas, ese es el ciberdelincuente. Y seguiremos con nuestro índice del programa de cada semana que nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SaaS más robusta del mercado. La tecnología de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Así recorreremos nuestro menú, pasando por las noticias más relevantes de cada semana, la ciberpíldora, donde hablaremos de eficiencia energética con Joana, nuestras tecnoefemérides de cada semana, el monográfico que hablaremos de un tema muy interesante con respecto a lo que ha pasado con algunas aerolíneas, el web skimming,
y el invitado de la tarde, Ricardo Hernández, Country Manager para Iberia de Forcepoint. Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias, pero recordamos a toda la audiencia una vez más que una de las noticias será una noticia falsa, es una noticia fake que hay que estar atentos para concursar al final del programa. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos la sección de noticias. Recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor. Y la primera de las noticias nos dice que el grupo de extorsión de... Oh, me he quedado sin guión. Lian ha denunciado recientemente la violación de Air Canada, Joan. Sí, el grupo de extorsión Bianliang afirma haber robado 210 gigabytes de datos después de introducirse en la red de Air Canada. Si bien la compañía dijo que en un comunicado emitido en septiembre que los sistemas comprometidos en el ataque incluían información personal limitada a algunos empleados, los atacantes afirman ahora que los documentos robados contenían información mucho más extensa. El grupo delictivo Bianliang afirma haber exfiltrado datos técnicos y operativos que abarcan desde 2008 hasta el 2023, incluidos detalles sobre los desafíos técnicos y de seguridad de la empresa, copias de seguridad de SQL, información personal de los empleados, datos sobre vendedores y proveedores, documentos confidenciales y archivos de las bases de datos de la empresa. Pues sí, Carlos, parte de esa información la ha mostrado la Darknet. Pero Air Canada no ha confirmado esta información. Además, han indicado que no está expuesta ninguna información de las tarjetas de crédito de los clientes. La aerolínea canadiense aún no ha revelado cuántos empleados se vieron afectados por el incidente, la fecha en que se vio afectada su red y cuándo se detectó el ataque. Bueno, pues han sido cosas del directo que se me ha quedado el PC sin batería. Son cosas que pasan. Ya alguna vez hemos hablado de la eficiencia de las baterías. Joana tendría mucho que hablar, pero en mi PC está claro que no ha sido eficiente. Así que habrá que dar otra solución. Vamos con la siguiente noticia que nos dice que Apple ha lanzado un iPhone para padres primerizos con 475 terabytes de almacenamiento. El parental iPhone incluye una batería de 33 kilos con miles de horas de autonomía, no como mi PC, Rafa. Pues sí, a días después de sacar al mercado la última versión de su producto estrella, Apple ha presentado una variante del iPhone 15 pensada para padres primerizos y que ofrece 475 terabytes de almacenamiento. El lanzamiento tiene lugar después de que millones de padres primerizos se quejaran un año más de que el espacio de la memoria de sus móviles se agotaba a las 2 primeras horas de la vida de sus retoños. ¿Cuántas fotos harían? Muchas. Gracias a esta capacidad de almacenamiento de este iPhone, los padres primerizos podrán grabar absolutamente todos los movimientos que hagan sus hijos y desde varios ángulos y además varias tomas. La idea es que no haya ni un solo elemento de la vida de un bebé que no quede registrado, explican desde la compañía californiana. Aunque no hay tiempo material para ver todos estos videos, obviamente, los padres tendrán la tranquilidad de saber que están a su alcance en todo momento. Además, la batería de este modelo es especialmente duradera, aunque incrementa, eso sí, el peso del dispositivo en 33 kilos. Pero gracias a ello, ningún padre pasará por el mal trago de no poder grabar a su hijo en un momento crucial. Solo de pensar que la pequeña Julita pueda toser y yo no esté allí para grabarlo y mandárselo a los 4 abuelos, me entra taquicardia, se sincera Raúl, un madrileño que acaba de hacerse con este nuevo terminal. Con el nuevo Parental iPhone, cuando los bebés crezcan y lleguen a la edad adulta, podrán emplear sus últimos 50 años de vida para ver sus primeros 50 años de vida. Preciosa, preciosa noticia. Siguiente noticia. 23andMe ha enfrentado demandas después de que un pirata informático filtrara datos genéticos robados. Así es, Carlos. El proveedor de pruebas genéticas 23andMe se enfrenta a múltiples demandas colectivas en Estados Unidos tras una filtración de datos a gran escala que se cree que ha afectado a millones de clientes. A finales del mes pasado, un cibercriminal filtró un archivo CSV llamado Ashkenazi DNA Data of Celebrities en foros de hackers. El archivo supuestamente contenía datos de casi 1 millón de judíos que utilizaron los servicios de 23andMe para encontrar información sobre su ascendencia, predisposiciones genéticas y más.
Los datos del archivo CSV contenían información sobre los ID de las cuentas, la identidad de las cuentas de los usuarios de 23andMe, nombres completos, sexo, fecha de nacimiento, perfiles de ADN, ubicación y algunos detalles. Bueno, después de este ataque se han presentado al menos 4 demandas colectivas en California buscando la reparación por el daño causado por la falta de protección de sus datos por parte de 23andMe. Y bueno, en Europa por esta filtración la compañía hubiese tenido consecuencias muy graves debido a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. Uh-huh. Aquí, Carlos, que siempre hablamos, ¿no? de los ataques a hospitales y demás. Pensemos que este tipo de compañías tiene datos genéticos de muchísimas personas. Esto puede dar para que un día hagamos una introspección un poco más profunda sobre este tipo de tecnologías y de empresas, ¿no? Además, desde luego es así, son desde luego datos de una privacidad absoluta que puede tener desde predisposición a padecer enfermedades hasta cualquier tipo de otra información. Tú imagínate que quien es tu padre no es, como decía. Rafa, no entres por ahí. A mí me preocupa que estos datos las aseguradoras puedan sacar provecho de ellos. Ese es un problema grandísimo. Entre otras cosas. Ajá. Ese es un problema realmente importante que afecta a esa privacidad de datos. Hackers prorrusos están aprovechando una reciente vulnerabilidad de WinRAR para una nueva campaña de extorsión, Rafa. Pues sí, una vulnerabilidad en los archivos WinRAR está siendo usada en una campaña de phishing diseñada para recolectar credenciales de sistemas comprometidos. Esta vulnerabilidad afecta a las versiones anteriores a las 6.23. Así es, esta vulnerabilidad que comenta Rafa de esta versión permite a los atacantes ejecutar código arbitrario al intentar ver un archivo benigno dentro de un archivo .zip. Recordemos que es la extensión de este tipo de ficheros, ¿no? .zip o .rar. Los hallazgos de Grupo IB en agosto de 2023 revelaron que el error se había utilizado como un arma de Zero Day desde abril del 2023. Y bueno, esta vulnerabilidad de día cero o zero day, que recordemos que son aquellas que no se conocen, de WinRAR, permitió a los actores de amenazas crear archivos maliciosos .rar y .zip que mostraban archivos aparentemente inofensivos como imágenes JPG, archivos de texto o documentos PDF. Sin embargo, cuando un usuario abre el documento, el fallo provocará que se ejecute un script que instalará un malware en el dispositivo. Bueno, lo que estamos viendo es que los ataques cada vez son más sofisticados y además toda prevención ya empieza a ser poca. Uh-huh. Luego podremos hablar de eso con Ricardo, seguro que tiene la visión de un fabricante. Ya la última noticia nos habla de que se han estafado miles de euros a usuarios de Booking, esta plataforma para hacer reservas de hoteles, tras hackear cuentas de hoteles de esta plataforma. Así es, Carlos. Booking, la plataforma tan popular de búsquedas de reservas de hoteles, viajes y demás, lleva meses sufriendo ciberataques que apuntan directamente a los socios del portal, los alojamientos. Sí, desde Booking indican que sus sistemas no han sufrido ninguna vulnerabilidad ni acceso no consentido. El problema se encuentra en la otra parte de la cadena. Son los hoteles registrados en la plataforma los que están sufriendo los hackeos, que tienen como objetivo suplantar su identidad para estafar a los usuarios. Esta suplantación es sumamente efectiva, ya que los mensajes fraudulentos se mandan desde la misma cuenta oficial del alojamiento. Con este phishing se usa sobre todo, se está usando en vacaciones. Lo que mejor le funciona a todos estos ciberdelincuentes es fingir que ha habido algún problema con la reserva, con una tarjeta de crédito, y solicitar al cliente que vuelva a efectuar el pago o que simplemente envíe los datos para que se repita el proceso de reserva. Los alojamientos no se hacen responsables del posible hackeo que puedan haber sufrido y simplemente alegan que nunca cobrarán más de una vez al coste de la reserva y que los correos electrónicos solicitando el pago son fraudulentos y no pueden ser reembolsados. Como protección, Booking recomienda a sus usuarios desconfiar de cualquier mensaje que les solicite datos personales o de pago, ya que las únicas transacciones legítimas y fiables que realizan son las que se efectúan a través del portal del sistema de pago guiado de la propia plataforma. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Y hoy nuestra ciberpíldora, como hemos adelantado al principio del programa, va a tratar de esta eficiencia energética, y para ello tenemos a una verdadera experta en el tema, en la temática esta que nos ocupa tanto a las empresas como a los ciudadanos. La energía realmente es algo que hemos tratado en el programa a través de distintos monográficos, de distintos ciberpíldoras, pero Joana García viene para hablarnos de la eficiencia en los edificios. Joana, muchas gracias por estar con nosotros. Te preguntaría, ¿las soluciones tecnológicas se están aplicando para la reducción de consumos ahora que la energía es tan cara y encima que está subiendo el precio de la energía de cara al invierno? Sí, correcto. Yo creo que ya un porcentaje muy alto de edificios ya están cambiando, ¿no? Han implementado ciertas medidas de eficiencia energética. Yo creo que todos tenemos ya en nuestra cabeza, cualquiera, ¿no? Pues calderas más eficientes, iluminación LED, energía renovable, doblar cristalamiento. Lo que nos queda es dar un segundo paso, ¿no? Y ahora ya tenemos la tecnología disponible, ¿no? Para obtener mayor beneficio ambiental y sobre todo económico. Y Claro. también pues hemos roto ese paradigma, ¿no? De que existía que la tecnología no iba a respetar o no íbamos a tener ese confort, ¿no? Que cuando íbamos solo a consumo, a reducir consumos, nos olvidábamos del confort. Pues yo creo que ya hemos dado un paso más adelante y ya tenemos esa tecnología eficiente e inteligente que permite reducir el consumo y aumentar el confort de las personas, ¿no? Dentro de cada edificio en el que ocupamos. Vayamos un poco más allá. Estamos hablando de tecnología de la información, para ayudar en un campo un poco diferente como es la energía. ¿Cómo se puede ayudar a este cambio de paradigma de pasar de una energía convencional a una energía inteligente dentro de un edificio? Bueno, pues lo primero es aprovechar los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Y el mayor recurso que tenemos hoy en día es la luz natural. Entonces yo creo que todas las personas trabajamos y estamos más a gusto y todos intentamos estar, ¿no? Cuanto más tiempo en la calle recibiendo ese aporte de luz natural. Y lo que tenemos que hacer, ¿no? Es aprovechar todas las ventajas de que nos da la luz natural y compensarlas con la luz artificial. Y es ahí donde los sistemas de control nos pueden ayudar. Lo que pasa es que también tenemos hay imponderables, como que si es un edificio, un piso que con una orientación mala al norte, con una orientación en penumbra, pues ahí vamos a tener mayores problemas, evidentemente. O sea, magia no se puede hacer. No, claro que no, hay que compensar, ¿no? Aquellas partes del edificio que tenemos mayor luz o mayor aporte de luz natural con aquellas partes de las que tengamos menor aporte de luz natural. También hay otras opciones, ¿no? Que es tener la opción de pues, solamente iluminar cuando haya gente en la sala, ¿no? De poner presencia o de controlar según los tiempos, ¿no? Pues de 8 de la mañana a 8 de la tarde en el caso de una oficina. ¿Y ese control de presencia cómo se haría? Pues digamos que es como un poco, podemos poner la similitud de nuestro cuerpo humano, ¿no? Ponemos los detectores, que son esos sensores que son nuestros sentidos, ¿no? Los ojos, los que están viendo que hay gente en una sala. Esos detectores mandan la orden a un cerebro, que digamos que es nuestro cerebro, ¿no? Y ese cerebro manda la orden hacia unas luminarias, ¿no? Que encienden y apagan, que pueden ser pues nuestra mano, nuestro pie, ¿no? Entonces, más o menos digamos que la tecnología hace lo mismo. Tenemos el detector, un cerebro central y una orden que vamos a mandar hacia una luminaria, una puerta o un sistema de clima, de ventilación o una persiana, ¿no? Incluso un motor de una persiana. Y con eso lo que hacemos es que el edificio sea inteligente y lo estemos automatizando. Y este tipo de eficiencias, este tipo de sensores, ¿dónde se están implantando? ¿En algún sector concreto económico? ¿Están ya en las viviendas de los usuarios normales, de los ciudadanos? ¿Dónde se está implantando? Bueno, digamos que los primeros sectores que están optando por este tipo de tecnologías, tenemos las oficinas, los centros logísticos, hospitales, son grandes consumidores de energía, ¿no? Entonces los primeros
sectores que más están tomando fuerza son ellos. También hay un tema importante, que un hotel consume mucho más que una oficina, ¿no? Si hablamos de kilovatios hora por metro cuadrado, digamos que un hotel está en 293 kilovatios hora por metro cuadrado y una oficina en 181 kilovatios hora por metro cuadrado. Pero, claro, el que alquila ese espacio es muy diferente, ¿no? Una empresa que alquila una oficina alquila por un periodo largo, durante 5 años. Entonces, le interesa alquilar un espacio que reduzca mucho los consumos. Y es ahí donde se revaloriza ese activo. Mientras que cuando hablamos de un hotel, pues son personas que van a estar como mucho 2 días, 3 días. Entonces, no se pone a pensar si consume o no consume ese edificio. Entonces, digamos que muchas veces pues estas tecnologías se están implementando antes en una oficina o en un centro logístico, que tenemos una empresa que va a alquilar y va a pagar porque se revalorice ese activo, a un hotel que hay una persona que le da igual porque no paga la luz, ¿no? Y en cuanto a los hogares, ¿ya hay este tipo de implantaciones de forma masiva? ¿Es todavía muy incipiente? ¿Cómo lo ves tú? No, es muy incipiente, porque ahí sí que no tenemos tantos consumos, ¿no? El consumo de un hogar no tiene nada que ver con el consumo incluso de una habitación de un hotel. Entonces sí que está en todos los hogares, yo creo que ya todo el mundo tiene tecnología LED, pero no tienen automatizada la iluminación. ¿Sería Entonces ahí muy caro? vamos un poquito más atrás. ¿Sería muy caro implantar un sistema de sensorización en un hogar? No. Ahora mismo, o sea, sí que es verdad que antes hablábamos de la domótica, que tenía unos costes súper elevados, pero ahora hablamos de unos paybacks de 2 años. O sea, incluso en un centro logístico son paybacks de meses. O sea, en un hogar, en 2 años, amortización. en 2 años en un hogar, la inversión que se hace se amortiza en base a un menor consumo. Correcto, porque bueno, la mejor energía es la que no se consume, ¿no? Entonces, cuando tenemos la luz apagada, pues estamos reduciendo. Y esos piquitos, ¿no? Esos tiempos que vamos ahorrando nos hacen amortizar muy, muy rápido las inversiones de estos sistemas. Entiendo también que estos automatismos también se podrán controlar a distancia, y aquí entran condicionantes que sí que tratamos a menudo en el programa, como es el tema de la ciberseguridad, porque evidentemente hay una puerta que puede ser accesible por un ciberdelincuente. Sí, es correcto, pero también es verdad que hablamos, o sea, muchas veces nos vamos a sistemas inalámbricos y no es necesario, porque hablamos en zonas donde ya tenemos facilidad, ¿no? Para cablear, para tirar cable, porque ya tenemos. Entonces, no tenemos por qué irnos siempre a sistemas inalámbricos cuando no es necesario. No todo, el inalámbrico está ahí para llegar a sitios donde no podemos llegar, pero no es necesario implementarlo para todo. Tú trabajas en una empresa que se dedica a comercializar este tipo de soluciones. ¿Cómo es la aceptación de vuestros clientes cuando le vais con una propuesta de eficiencia energética? Pues es que es muy visual, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo entiende que cuando apagas la luz estás ahorrando, ¿no? No estás consumiendo, no estás como una máquina, ¿no? De tragaperras, no estás metiendo euros en la máquina. Yo me acuerdo siempre de mi casa, mi madre, apaga la luz, apaga la luz. Claro. Entonces todo el mundo o sea, yo creo que es muy rápido de entender, todo el mundo lo acepta muy bien. Quizá el mayor daño que hemos tenido es que hay muchos detectores que no funcionan correctamente. Entonces cuando las personas no confían, y muchas veces no es que los detectores fallen todos, sino hay que saber dónde se colocan muchas veces, ¿no? Dónde ubicarlos, cómo colocarlos. No es un detector para todo, sino hay una variedad de detectores en función de las dimensiones de los espacios. Es un espacio alto, bajo, alargado, cuadrado. Entonces creo que es ahí donde hay que contar con un especialista y apoyar en empresas que sepan, ¿no? que controlen el producto y puedan dar ese valor añadido. Bueno, Joana García, pues muchas gracias por tu invitación a ahorrar utilizando estas técnicas nuevas de eficiencia energética, y ya solo me queda desearte que tengáis mucho éxito, porque como tú decías, la mejor energía es la que no se consume. Muchas gracias a vosotros.
Como en todos los ámbitos, en la tecnología, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a 3Micro, que lidera la protección de los entornos industriales, vamos a hablar de algunas de estas efemérides ocurridas en el pasado. Pero antes, y le voy a cambiar el paso a don Carlos Valerdi, que está muy lejos, sí que me gustaría comentar un hecho importante que tiene que ver con cuál es ¿qué transacciones digitales? Estamos hablando en concreto de España, las transacciones digitales que son posibles estafas, ya que mientras que de forma global el retail es el sector más atacado por los delincuentes, en España la industria más afectada realmente fue la del juego. Este sector que es tan dinámico y realmente, bueno, también tiene problemas como es la ludopatía. Pero bueno, ¿qué nos podrías contar, Carlos? A ver, vamos a hacer una breve introducción. Estamos en un mundo donde hoy cualquiera con un teléfono celular puede hacer inversiones, ¿no? En criptomonedas, en acciones o en lo que sea. Esto se ha masificado, es lo que se llama el sector retail, ¿no? Cualquiera de nosotros, cualquier chico o chica puede con un teléfono hacer este tipo de transacciones. En base a esto, al final lo que crecen mucho son las estafas, ¿no? Lo que estamos viendo que ha proliferado muchísimo son los esquemas Ponzi famosos donde te pagan por mirar videos de YouTube y tú tienes que enviar dinero y ese dinero luego ellos te lo devuelven con un retorno hasta que un día no te lo devuelven más. Estos son los típicos esquemas de estafas que se llaman también Ponzi, o donde tú tienes que traer gente y cuanto más gente traes, más te pagan a ti por traer esa gente y al final lo que terminan siendo son estafas. En este caso, TransUnion ha presentado un análisis sobre las tendencias de fraude digital en el primer semestre de este año, en el que se demuestra cómo el alza en la realización de transacciones digitales, tanto por parte de empresas como de particulares, especialmente relacionadas con el comercio electrónico, le está siguiendo un aumento en el número de estafas o delitos. Pues según el estudio de TransUnion, aunque prácticamente todas las industrias sufren de estos intentos de estafa, y las de retail y las de los videojuegos fueron las más afectadas de forma global. En concreto, casi el 5% de todas las transacciones digitales analizadas por TransUnion en el mundo durante la primera mitad de este año 2023 fueron sospechosas de fraude, lo que representa un 18% que en los 6 primeros meses del año anterior. En esta cifra en España es prácticamente esa misma, casi un 4,9%. Sin embargo, en España esto supone más de un 29% de incremento sobre el periodo del año anterior. Retail y videojuegos son las industrias que están sufriendo más intentos de estafa en el mundo. Rafa. Pues sí, en la primera mitad de 2023, según los datos analizados de TransUnion, las industrias de retail y de videojuegos fueron las que experimentaron un mayor crecimiento en el número de transacciones sospechosas de fraude de forma global, con un incremento del 10,6% y del 7% respectivamente, seguidas por las telecomunicaciones con un alza del 5,3%, y en el lado contrario de la tabla, seguros y logística recibieron los menores números de transacciones sospechosas de fraude. Atención al fraude, y ahora ya sí que vamos con esas tecnoefemérides que tiene siempre don Carlos Valerdi en ese cerebro privilegiado. Vamos a ver, Ricardo está aquí mirando, pero él no sabe todas estas cifras, ¿eh? Él sí que las sabe. Ricardo, que tú no sabes lo que ocurrió una semana como esta en 1887. Haz memoria. Pues hombre, soy mayor, pero creo que no llego a tanto. Pero... Pues Carlos Valerdi lo tiene todo. Yo te lo cuento. El 11 de octubre de ese año, el estadounidense Dor Eiffelt patenta el comptometer. También se le conoció una patente privada el día 19 de julio de 1887. Venga, vamos más adelante. Vamos más adelante. En el año 1988, Ricardo, esta lección no te la has sabido. Le estamos pillando Esa todas. la debería saber. Esa la debería saber. Pero bueno, ya le preguntaremos alguna que sepa él. El 12 de octubre, un día que para los españoles es bastante significativo y para los americanos también, Steve Jobs, con su nueva empresa Next Inc., lanza su primer ordenador sin Apple. ¿Cómo sin Apple? Claro, lo habían echado de su compañía y fundó otra que se llamaba Next, la Next Computer. Y el mismo día de 1847, nos fuimos varios años hacia atrás, Warner von Siemens y Johann Georg Halske fundan en Berlín la empresa bajo el nombre de Telegraphenanstalt von Siemens.
¿La Ah, conocemos? Siemens. Bueno, anda. esta fue posteriormente conocida como Siemens AG. Bueno, le voy a dar una oportunidad a Ricardo. Vamos a ver. Más cercano, en el 1985, ¿te acuerdas de qué pasó? Sí, sí que es. 1985. Bueno, pasaron unas cuantas cosas, pero el 16 de octubre del 85 Intel lanza el procesador 8386, el famoso 386. Joder, y eso fue un Que avance ese- tremendo, ¿eh? Ese sí que lo hemos tenido nosotros. Sí, ¿eh? sí, lo sí, hemos sí. visto, lo hemos visto. Sí. Un microprocesador Y CIS duró con sus arquitectura años, ¿eh? X86. Ujú. Efectivamente, sí, sí, un Duró avance sus tremendo, años. ¿eh? Sí. Que Sí, tenía un mucho más. coprocesador además. Es verdad, ¿eh? Como era el 387. El ¿no? 387, Y un, sí, sí. y un botón de turbo. Ajá. Es verdad, los botones. Qué viejos somos. ¿no? Ay, ay, La ay. verdad es que Bueno, sí. venga, don Joan, ¿a ti que te gustan las noticias de Windows? Dame algunas sobre Windows. Pues el 17 de octubre de 2013, Microsoft lanza Windows 8.1, la actualización gratuita del sistema operativo caído en desgracia Windows 8. Bueno, cállate de gracia, pero ahí están sus sucesores, ¿no? El 10, el 11 y el siguiente, ¿cuál será? No El sé. 12 Pero ya el siguiente ya está el 12 ahí dando vueltas. De suscripción dicen que va a ser. Bueno, pues mientras acaban estas tecnoefemérides, vamos a entrar en ese monográfico tan entretenido. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Recordamos una vez más que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente con un amplísimo catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de web skimming. ¿Qué es esto, Joan? Pues bueno, el web skimming, o también conocido como e-skimming, es una táctica de delito cibernético que obtiene en secreto información personal o financiera de los usuarios de un sitio web sin su consentimiento. A medida que el comercio electrónico y las transacciones en línea se vuelven más frecuentes, el web skimming se ha convertido en una importante amenaza para la seguridad digital. Ujú. Pero ¿cómo funciona el skimmer web? Pues la verdad es que parece ser que es un proceso de navegación que se puede dividir en distintas fases. ¿Cuáles serían, don Carlos? Así es, mira, te voy a contar algunas. Por ejemplo, la primera puede ser inyección de código malicioso. ¿Qué hace el atacante? Inyecta un código malicioso en el código fuente de este sitio web. Esto se logra mediante una variedad de técnicas, incluidas la explotación de vulnerabilidades en aplicaciones web y comprometer los servidores web de la compañía. Luego hay otra técnica que es la interceptación de datos. Ese código malicioso normalmente se implementa en JavaScript y se ejecuta en el navegador del usuario, sin que éste se dé cuenta, por supuesto. El código está diseñado para interceptar datos ingresados en formularios en línea, como información de tarjetas de crédito, nombres de usuarios y además las tan famosas contraseñas. Y luego tenemos la transmisión de esos datos. Esos datos que son robados se envían a servidores controlados por estos atacantes, por estos ciberdelincuentes, ubicados en cualquier parte del mundo. Esto se hace de forma discreta, sin que el usuario se dé cuenta de que se están perdiendo esos datos. Rafa, ¿cuáles serían los métodos de ataque basados en este web skimming? Pues así vamos a empezar enumerando el secuestro de formularios. El format jacking es una forma común de atacar una web. En este método los atacantes se centran en modificar formularios en línea en tiempo real. Con esto pueden recopilar información confidencial directamente de los usuarios, modificando los formularios de pago o de registro. También tenemos el clásico malware en el servidor. Algunos atacantes comprometen los servidores web de una empresa objetivo e incorporan malware allí, interceptando datos antes de que, por supuesto, lleguen a los usuarios. Esto es especialmente peligroso porque afecta a varios usuarios y no se limita solamente a algún formato específico. Y luego un tercero, ataques contra terceros. Los atacantes pueden acceder a los datos de los usuarios explotando vulnerabilidades en el servicio de terceros utilizados por los sitios web, como complementos de comercio electrónico y sistemas de pago. Don Joan, a ti te toca darnos algunos ejemplos de ataques que hayan utilizado esta técnica de web skimming. Pues sí, en los últimos años se han registrado pues varios ataques de estos, como por ejemplo el de British Airways en 2018, y bueno, sufrió un ataque de skimming que afectó a más de 500.000 clientes. El atacante manipuló la página de pago y robó los datos de la tarjeta de crédito del usuario. Más recientemente tenemos ahora en 2023 que se está suponiendo por ahí que también ha sido un tipo de este tipo de ataque, el de Europa, que dimos la noticia la semana pasada. Sí.
El ataque que se realizó por parte de MageGuard o MageGuard, que es un grupo de ciberdelincuentes o de ciberdelincuencia conocido por llevar a cabo numerosos ataques de este tipo contra sitios web de comercio electrónico, comprometieron una famosa tienda online de confianza y además robaron miles de datos de usuarios usándolos para cometer fraude y venderlos en la dark web. Uh-huh. Y don Carlos, ¿cuál sería el impacto de este tipo de ataques? Porque ya hemos hablado de Air Europa, de British, que son impactos realmente importantes. Esto es un llamado de atención para todos nosotros, ¿sí? Para todos los que nos están escuchando, porque al final de esto somos víctimas todos, ¿eh? Estos ataques de skimming web, como bien lo ha mencionado Joan, pueden tener gravísimas consecuencias. Y vamos a mencionar algunas y por favor a prestar atención toda la audiencia. La pérdida de confianza. Si sus clientes se dan cuenta de que todos sus datos se han visto comprometidos, pueden perder la confianza en la empresa. Y esto nos pasa a todos, cualquiera que tenga una empresa que venda en línea, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a esto. Esto puede provocar, obviamente, pérdidas en las ventas y dañar muchísimo la reputación de la compañía. Lo otro puede ser el fraude financiero. Estos datos robados se utilizan a menudo para fraudes financieros como compras fraudulentas y robos de identidad. Recordemos que antes de las efemérides hemos hablado muy brevemente de este tipo de cosas. Lo tercero es la filtración de estos datos. Si un atacante obtiene acceso a información personal o financiera confidencial, los usuarios afectados podrían enfrentar una violación importante de su privacidad. Atento a esto, nuevamente. Y bueno, prevención y control de daños, como siempre decimos en NewsClick Cyber. Uh-huh. Rafa, ¿cuál sería la conclusión de este tipo de ataques de web skimming? Bueno, pues que el skimming web es una amenaza persistente en el mundo online. Las empresas y los usuarios deben tomar medidas proactivas para protegerse de dichos ataques. La seguridad y la privacidad en línea son fundamentales en esta era digital. Y la concienciación y preparación son claves para mantener la integridad de la información en un mundo cada vez más conectado. Pues vamos a apoyarnos en nuestro invitado de ahora, que es un verdadero experto desde su punto de vista de líder de una de las empresas más punteras en el sector. Así que vamos ahora con Ricardo. Como decíamos al principio, tenemos el placer de tener a don Ricardo Hernández, además que le hemos puesto un brete, pero tenía en su cerebro cosas, las tenía. Y fíjate que decías tú del Intel 386 y el 387, pero la siguiente generación ya incorporaba el coprocesador. Venía dentro, el 486. Venía dentro, sí, o sea, curioso. Yo fui de los que tuve que comprarme el 387 porque en la carrera había que hacer una serie de cálculos que corriera un poquito más. Sí, que le diera vidilla. Sí, está muy bien. Bueno, hemos dicho que nos recordamos que eres el country manager para Iberia, para España y Portugal de Forcepoint, que es uno de los fabricantes que, como decimos siempre en el titular, con un amplio catálogo de servicios convergentes. ¿Qué es esto de la convergencia en la ciberseguridad? Pues la verdad es que es una palabreja que usamos mucho, ¿sabes? Que en ciberseguridad nos encanta, ¿no? Sí. Hablar de siglas, palabrejas y tal. Realmente lo que intentamos desde Forcepoint es simplificar al máximo lo que sería las soluciones de ciberseguridad y adaptarnos a los que los clientes demandan. Es decir, la convergencia sería no solamente te ofrezco una forma, digamos, de proteger tus activos, tu negocio, tu empresa, sino que me adapto a lo que tú necesitas y hoy estamos en un data center o mañana estamos en una oficina central o pasado estamos en casa trabajando, como ha pasado en los últimos años, ser capaz de proveer el mismo nivel de ciberseguridad en cualquiera de esos entornos. Forcepoint es una empresa americana que tuvo su origen, como casi todas las empresas de ciberseguridad, en los firewalls, pero los firewalls, bueno, ya los Next Generation Firewall están realmente superados, siguen siendo necesarios. La planta que tenéis, que es realmente importante en todo el mundo, ¿hay que conservarla? A ver, es curioso porque hay mucha gente que dice que el firewall está muerto y gente que dice que el firewall está muy vivo. Yo lo que creo es que igual que en su momento se evolucionó del firewall tradicional de capa 3 o stateful y demás que llamamos en aquel tiempo al Next Generation Firewall, que llega un poquito más allá, a las aplicaciones y demás, lo que estamos viendo es una nueva evolución
No le llamemos, por favor, Next Generation Firewall, porque de verdad ya es un poquito... O Next Generation Plus, ¿vale? Sí, porque, en fin, realmente hacia lo que era su concepción original y sobre todo en este entorno de post-pandemia, que todo el mundo está pues entre la oficina, casa, trabajando desde diferentes lugares. Realmente nosotros lo que vemos es una evolución hacia un entorno de SD-WAN segura, de protección, digamos, de las comunicaciones, de los entornos, y que, por supuesto, necesitan de sistemas de seguridad que permitan esas comunicaciones, como puede ser un firewall, pero un firewall en cualquier tipo de formato. No tiene por qué ser una cajita, sino puede ser un firewall virtual, puede ser lo que ahora llamamos firewall as a service, cualquier tipo de entorno, como digo, que se pueda adaptar a las necesidades de cualquier tipo de empresa, de negocio. Has introducido tú la palabra de SD-WAN, yo no lo he hecho. Entonces vamos aquí. Vamos al SD-WAN porque realmente de alguna manera se puede ver como una parte de SASE, que esta sí que la he dicho yo y no Correcto. tú, pero bueno, tanto se habla de SASE. Otra sigla de esas que nos gustan. Sí. Se las inventa Warner, Gartner, todas estas siglas. Hoy me he aprendido una nueva, que no la voy a decir, otro día la diré. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la ciberseguridad con toda la parte que tiene que ver con el SD-WAN? A ver, yo diría que realmente con el SD-WAN seguro, lo que llaman Secure SD-WAN, ¿vale? Uh-huh. Es decir, al final el SD-WAN es una evolución, digamos, de las comunicaciones extendidas para conseguir que podamos usar pues lo que ya tenemos muy desarrollado, que es Internet, para conectar diferentes sedes, diferentes partes de un negocio, de una empresa, de forma pues que no sea, aunque sea a través de una red pública, pero tengamos algo lo más parecido a si tuviéramos una línea propietaria, ¿no? Que eran las antiguas MPLS y demás, de las que vosotros sabéis bastante, además. Sí, la Frame Relay, etcétera. Ese tipo de cosas. Ajá. El tema está en que hay mucho ruido alrededor de eso, y para nosotros lo que es fundamental, y por eso, como decías tú, que es una parte de SASE, es que esa SD-WAN sea segura. O sea, no solamente que me dé comunicación, que es muy importante, sino que securice esas comunicaciones, que esas comunicaciones van por un entorno público, que es Internet, y que puedan ser, ya no solamente darme una cierta seguridad de que la comunicación llega, de que la comunicación existe, sino que también es segura, que nadie puede inyectar tráfico, nadie puede snifar tráfico, nadie puede sacar información de esas comunicaciones, y es lo que un poco intentamos, es la concepción del SASE sobre el SSE, que es otra palabreja, ¿vale? Otra sigla, de que son SD-WAN seguras, y ahí es fundamental el tema de los firewalls evolucionados, si quieres, como decíamos antes, a SD-WAN. Es por eso que es tan importante poner el foco en el acceso en todo el entorno SASE. A ver, para nosotros el acceso es la base del entorno SASE, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que pensamos que no es suficiente, que es, como dicen, necesario pero no suficiente. Es decir, el origen del SASE, o digamos la razón de ser del SASE, es tener acceso desde cualquier punto, cualquier tipología de red, cualquier tipología de conexión, a cualquier tipología de aplicación, datos, etcétera. Pero eso es el inicio. Como te digo, para nosotros lo importante es que eso debe ser seguro. ¿Cómo hablamos si estamos securizando el acceso? Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? Pero al final, una cosa que comentabais en algunas de las tecnoefemérides, sobre todo, y bueno, del monográfico, me salía el nombre, perdonad, es estas exfiltraciones de información, estos daños reputacionales en muchos casos, y otros, como comentaban Carlos y Joan. Al final, el core, digamos, lo que realmente las empresas, el valor de las empresas son los datos. Entonces, ¿qué es lo que creemos que tiene que cubrirse más allá del acceso? Esos datos, esa securización de acceso a los datos, de que no se exfiltren, de que no se usen de mala manera, de forma intencional o no, ¿vale? De forma que es el núcleo de una solución SASE realmente debería ser los datos. Hablas de datos, y datos es una de las palabras claves que ha tenido Forcepoint siempre históricamente. Correcto. Ha sido y es el líder mundial en todo el tema de DLP, la protección de fugas de información. ¿Cuál sería la relación que tiene que tener el DLP de lo que estamos hablando? Es decir, DLP es algo que ya lleva mucho tiempo en el mercado. ¿Realmente está viviendo DLP? A ver, el tema de DLP es que tiene un recorrido muy largo y sinceramente ha sido un recorrido bastante complicado, ¿vale? Porque las tecnologías yo creo que no estaban al nivel que deberían estar para dar realmente el valor que tiene que dar una solución DLP real.
y también porque las implantaciones eran bastante complejas. Pero sí es cierto que está viviendo una segunda juventud, digamos, gracias sobre todo pues, a regulaciones tipo NIS2, tipo DORA, en donde la información o esa fuga de información, esos datos que tienen las empresas, en este caso diferentes sectores críticos de nuestra sociedad, tienen que estar protegidas y están obligados por esas normativas a que estén bien protegidas y evitar que se usen o que se filtren de manera fácil, como veíamos en el tema de British, de Europa o de otros casos que hemos tenido últimamente. Abundando en el tema de NIS2 y DORA, son dos regulaciones recientes que están en el mercado, sobre todo en el mercado europeo. Sí. ¿Estos realmente son impulsores de este tipo de, como decías tú, de tecnologías que veíamos un poco ya superadas, aunque la realidad es que estas normativas están diciendo, cuidado señores, que esto hay que vigilarlo, y es el dato? Claro, yo creo que lo que hacen es poner un poco el foco en, oye, ¿cuáles son los controles mínimos necesarios para que puedas trabajar o para que puedas ser una empresa con negocio crítico, ciertos sectores críticos para, como decía, sobre todo en Europa en este caso, ¿no? Y pone otra vez el foco en unas soluciones que han evolucionado mucho, pero que en algunos casos pues hay gente que todavía piensa en ellas de hace 10, 15 años. Entonces, lo que te dicen estas regulaciones, oye, esto es lo mínimo que deberías tener para dar cierto control, para dar cierta seguridad a tus empleados, a tus usuarios, a tus socios de negocio, de que estás teniendo un tratamiento de los datos de una manera cuidadosa, vamos a decirlo así, ¿vale? Con lo cual, está muy bien porque por lo menos pone el foco en eso, de que, oye, ya no es que tú puedas construir porque sea tu ventaja de negocio algo muy importante, que la ciberseguridad sabemos que siempre tiene el problema, ¿no? del costo y la inversión. Esto es un coste, es una inversión, se recupera. Absolutamente, siempre. Pero al menos dices, oye, esto es lo mínimo que deberías tener, por lo menos para dar cierta seguridad al mercado, a tus socios, a tus clientes, de que, oye, que su información está tratada de una forma correcta. Entonces es una buena base, yo creo, para construir. Antes de seguir con más preguntas técnicas, tú eres el líder de Forcepoint en el mercado del sur de Europa, de España y Portugal. Entiendo que tienes conversaciones con tus colegas de otros países de nuestro entorno europeo. ¿Hay muchas diferencias entre unos y otros en cuanto a soluciones adoptadas o madurez, o son países más o menos homogéneos, España y Portugal, del resto de regiones europeas? Yo diría que las problemáticas son muy similares, pero sí que es verdad que tenemos países con un nivel de madurez más alto. Es decir, esto que hablábamos antes que soltábamos de la ciberseguridad, que es un coste y una inversión, en países de centro y norte de Europa lo tienen totalmente asumido. Es decir, el presupuesto de ciberseguridad es un presupuesto necesario, es una inversión y es algo que tiene que estar ahí, que es prioritario. Y afrontar este tipo de regulaciones o otro tipo de medidas de protección es visto como parte del negocio. En España es cierto que estamos llegando poco a poco, digamos, pero todavía hay cierta reticencia, digamos, a ver la ciberseguridad como un valor para el negocio, como algo que es necesario implementar y que además te da esa ventaja o esa flexibilidad o esa tranquilidad para poder seguir. Entonces, para mí, estamos en el buen camino, vamos un poquito por detrás de otros países. Yo creo que pasa en prácticamente todos los sectores, siempre hay alguno, pues hablábamos antes, hablabais de sanidad, o hablábamos de transporte, de retail, hablabais del gaming, por ejemplo, en España. Siempre hay unos sectores que son un poquito más avanzados en unos países que en otros, y desgraciadamente para nosotros la ciberseguridad está un pelín por detrás. Pero es cierto que nos estamos acercando, no estamos tan lejos como hace 5 o 10 años, que la situación era un poquito más, al menos en lo que yo veía o en las opiniones de la gente que hablaba por ahí, pues estábamos mucho más atrás en adopción y empezaron a hablar de temas de cloud y aquí decías, esto de seguridad en cloud, ¿esto qué es? ¿Pero esto del cloud qué es? Entonces, bueno, nos estamos acercando, pero es cierto que todavía hay camino por hacer. Siguiendo con el tema de cloud, ya que hablas de cloud, hablamos mucho de ciberseguridad en la nube, ciberseguridad en el cloud, pero al final la realidad es que sigue habiendo mucho ransomware que entra por el puesto de ese señor o de esa señora que está en su oficina y que pincha una cosa o que recibe un correo y hace un clic demasiado rápido. ¿Cómo los podéis ayudar desde Forcepoint? Pues es curioso porque la verdad es que, como dices tú, el ransomware se asocia mucho, y es verdad, la vía de entrada normalmente suele ser el puesto final. Pero estamos viendo que los atacantes humedecisantes cada vez son más sofisticados y buscan trucos más retorcidos o más tecnológicos para llegar a su objetivo.
Y las protecciones de puesto final pues son una de las víctimas predilectas últimamente que estamos viendo. Incluso ya no solamente desactivarlas o rodearlas, sino incluso tomar control de algunas de ellas en algún incidente que hemos visto. Pero siempre hay un paso, bueno, hay un elemento en el ransomware que no cambia, es decir, te quieren extorsionar. Y entonces, ¿para eso qué hacen? Dos cosas: cifrado de la información, exfiltración de la información. Para el cifrado, pues bueno, hay soluciones, hay backups, hay cosas que pueden permitirte recuperarlo. Para la exfiltración, una solución de DLP o de Data Protection es imprescindible. Y de hecho hemos detectado en algunos clientes ataques de ransomware en ese estado. Es decir, no con una solución de puesto final, no con un SIEM, no con algo súper tecnológico, digamos, muy complejo, sino cuando el atacante intentaba empezar a infiltrar información, saltaba la solución de Forcepoint que hace la parte de DLP y decía, oye, aquí está sucediendo algo raro. Además, este usuario ha hecho una serie de cosas porque lo llamamos riesgo adaptativo, es decir, no solamente una cosa, oye, empieza a subir información a la nube, sino, oye, ha intentado hacer esto primero, luego ha hecho esto, vas aplicando políticas diferentes según las acciones que se vayan realizando, y se ha detectado con eso. Entonces, si bien es cierto que en algunos casos puede ser incluso tarde para el tema del cifrado, al menos el daño reputacional que comentabais antes, la extorsión que viene después normalmente de, oye, voy a publicar tus datos en este foro, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de la empresa esta de genética, 23andMe, Sí. Pues oye, dices, por lo menos tengo esa alarma de decir, oye, está pasando algo raro, está pasando algo gordo, tengo que ponerme ya a intentar resolver este incidente. Y es curioso porque estamos muy lejos en ese caso del endpoint, por decirlo así. Ya para acabar, porque nos estamos quedando literalmente sin tiempo y de forma muy, muy esquemática, ¿cuál sería la apuesta de Forcepoint para los próximos meses? ¿Dónde creéis que hay que poner el foco? Nosotros pensamos que el tema que comentabas antes de SASE, de la palabreja y de la arquitectura que se llama Zero Trust, de confianza cero, es fundamental. Es decir, no es una nueva solución tecnológica, no es una nueva pieza dentro del puzzle de ciberseguridad, es cambiar una arquitectura tradicional que venimos hablando desde hace años de la difuminación del perímetro, pero seguimos aplicando tecnologías o enfoques de arquitectura del famoso castillo, ¿no? de proteger el perímetro y demás. SASE, que está basado en Zero Trust, realmente lo que viene es a cambiar esa arquitectura. Es decir, ya no es una solución tecnológica ad hoc, sino es, oye, tienes que tener en cuenta que independientemente de dónde te conectes, con qué te conectes, a qué dispositivos, con qué aplicaciones, con qué datos manejes, tienes que poder protegerlos. Tienes que poder dar el mismo nivel de protección, el mismo nivel de seguridad, estén donde estén. Y basado en un principio, como decíamos, de confianza cero, pensamos que es un cambio de paradigma que realmente nos va a llevar al siguiente nivel en ciber. Pues muchas gracias, Ricardo Hernández, por haber estado aquí en el programa, por darnos a conocer lo que sabes y además contarlo muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti, Carlos. Como cada semana llegamos a la sección en la que sorteamos las 2 licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros, 50 dólares, y se puede instalar en 3 dispositivos. Don Carlos, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Claro que sí, Carlos. Tenemos 2. Romualdo Perillo de Caracas, Venezuela, y Clara Martínez desde Jerez de la Frontera, en España. Pues enhorabuena a los premiados. Y don Joan, pregunta para la semana que viene, aunque ya la hemos esbozado. Sí, muy fácil. ¿Cuál es la noticia fake de la semana? Y para participar hay que enviar un correo a info@clickciber.com indicando nombre y localidades de la que nos contestáis. Y el país, claro. Pues ya sé que sí, ClickCiber está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroti para conseguir una visibilidad, protección y detección de las amenazas en todo el espectro del XIOT, del OT, del IoT, del IOMT, etcétera. Siglas y siglas y siglas. Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver fotos y los contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook. No nos olvidemos, Rafa, de decirle a nuestra audiencia que esta semana, a fines de esta semana, va a estar saliendo la nueva revista, la edición octubre de la revista, que va a estar interesantísima. Dedicada a la monitorización, además, un tema realmente apasionante. Yo no lo quería decir, pero... Ya lo he dicho yo.
Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast también pueden escuchar tanto este como programas anteriores que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCiber, las dos con i latina, y por supuesto darle al like, al corazoncito, al dedito para arriba, lo que sea. Todo nos ayuda para poder seguir haciendo este contenido. Pues ya sí que sí, ClickCiber ha llegado a su final. Muchas gracias a toda la audiencia y a todos los colaboradores y a todos los invitados que han estado dentro del estudio como fuera de él. Adiós, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.